Ya los snacks van. Ahora va a empezar. Por los dos. Muchas bendiciones a todos mis amados hermanos en Cristo. Estamos aquí en su discipulado de Iglesia Herederos del Reino, junto aquí a mis hermanos para aprender de su palabra. ¿Mi esposo lo va a saludar? Bendiciones, hermano, buenas tardes, provecho los que van a no. Bendiciones a todos los que van a escuchar esta enseñanza. Hoy día a nuestro hermano Eduardo compartir la palabra, así que vamos a orar para que Dios le dé la sabiduría, la guianza y lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano lo pueda realizar en la enseñanza. Así que vamos a orar. Padre, quiero darte las gracias por este día, por compartir, por reunirnos de esta manera, Señor, virtualmente, pero al final nos reunimos para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, por el hermano Eduardo, que tu siervo, yo sé que tú lo usas, Señor, en la enseñanza, Señor. Te pido que fluya, Señor, en enseñarnos, en compartir lo que tú le has hablado, lo que tú has puesto en su espíritu, en su alma, en su corazón, Señor. Bendigo a él, bendigo a su esposa, bendigo a su futuro niño, Padre. Y que todo sea para edificación de tu iglesia. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y saludamos a Elunei, a Sayen, a Alvarito, a Denise, que están ahí junto a nosotros, también a nuestra hermana Idalia. Bendiciones. Qué gusto que estén ahí compartiendo junto a nosotros la palabra del Señor. Le damos la gloria, la honra, la alabanza al Señor por su amor y su grandeza. Estamos contentos, estamos felices porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él, en su amor y en su gracia y en su misericordia. Nos avisa Eduardito cuando está listo. Ahí va a empezar, hermano Dado. ¿Cómo han estado, amados? ¿Todos bien? ¿Contentos de lo que Dios está haciendo? Aquí está el hermano Eduardito. Tenemos algunos problemas técnicos, pero ya los vamos a arreglar. Son gases del oficio. Gases del oficio, exactamente. Un segundo, por favor, disculpen. Hermana Ingrid, bendiciones. Les saludamos. Ella es nuestra hermana Ingrid que está en Bolivia, que nos está viendo en estos momentos. Que Dios te bendiga, Ingrid. Oramos a la distancia por tu familia. Declaramos sanidad completa y total sobre tu madre en el nombre de Jesús de Nazaret. En Cristo Jesús somos más que vencedores en su amor y en su gracia. Amén. Denise nos está viendo en estos momentos. Denise, también saluditos para ti. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Ya, Eduardito, ¿está listo? Ya, sí, ahora sí, pastora. Gracias. Antes de comenzar quería saber si es que se está escuchando bien o se escucha una interferencia. Suman bien. ¿Se escucha bien? Bien, ya. Gracias, hermano. Bueno, yo creo que este es un tema bien importante sobre el discernimiento y quería compartirlo con todos ustedes, la importancia que tiene y el propósito que tiene que el cristiano debe tener discernimiento. No el don del discernimiento, sino que realmente cada cristiano debe saber discernir. Y para eso vamos a leer, si es que alguien puede leer, Hebreos 5:14, por favor. Hebreos 5:14. Ya, Hebreos 5:14 dice así la palabra del Señor. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya, entonces es bien importante de que en el versículo bíblico habla de que hay un discernimiento con un propósito, que es para poder discernir entre el bien y el mal. Sí. Y hay un proceso para poder alcanzar ese discernimiento y también tiene un objetivo. Primero dice que por la costumbre y por causa del ejercicio. Entonces, es algo que tiene que ser una costumbre en el cristiano, ¿cierto? Poder estar empeñado en discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aparte,
es parte de un entrenamiento, es algo que se entrena, algo que se ejercita. Entonces es importante entender, ¿cierto?, de que el discernimiento es algo que va a ir de menos a más constantemente y es algo que tiene que el cristiano ejercitar y tiene que ser una costumbre en la vida del cristiano. Y eso nos va a llevar a la madurez y a la perfección, el desarrollar el discernimiento. Entonces, vamos a leer también Job 33:14. Por favor, si alguien lo puede buscar. Y hay algunos versículos que yo voy a leer porque hay hartos versículos que yo busqué en la versión textual porque encontré que daba una mejor claridad del tema que vamos a ver hoy. Ya. Pero vamos a leer Job 33:14. Job 33:14. Aunque Dios habla de una manera y aún de dos, pero nadie lo percibe. Ya. Esa es la versión textual. Entonces, sí. Es triste ver, ¿cierto?, de que realmente Dios habla de una, dos maneras, ¿cierto?, pero nadie percibe o nadie entiende. O en la versión 1909 dice de que Dios habla de una o dos maneras y el hombre no entiende. Entonces, es parte de la naturaleza caída del hombre no tener la capacidad de entender cuando Dios habla o de discernir cuando Dios habla. Pero Dios nos ha dado la capacidad de poder discernir las cosas que es parte de las cosas que hoy vamos a ver, el cómo, ¿cierto? Sí. Pero antes de ir al cómo, vamos a ver el para qué es el discernimiento. Y para eso vamos a leer también los mismos versículos, o sea, Job 33 también, pero el versículo 17 al 18. Dice Job 33, 17 al 18, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces habla de que cuando Dios habla, tiene un propósito, que es poder corregirnos, poder perfeccionarnos y poder apartarnos de las consecuencias que traen nuestras malas decisiones o nuestro mal proceder. Y si ustedes leen desde el versículo 14 hasta el, ¿cómo se llama? 18, ¿cómo se llama? No, o sea, hasta el 33, ¿cierto? Uno puede ver de que aquí habla de dos formas específicas en que Dios habla. Una es por medio de sueños y la otra es por medio de el castigo o la corrección, ¿cierto? Y aquí habla específicamente de una circunstancia, de una enfermedad, ¿cierto? Entonces, es importante de que uno tiene que estar dispuesto a que siempre Dios, por causa de su amor, va a hacer todo lo necesario para poder apartarnos de lo que nos va a hacer daño o lo que nos va a perjudicar. No tan solamente en el tiempo acá, ¿cierto? Sino también en las cosas eternas, que son las cosas que Dios está más preocupado, de las cosas eternas. Entonces, es importante ver de que no solamente Dios habla por sueños, porque hay veces que ¿cómo se llama? Uno dice, no, que un sueño, que Dios me mostró un sueño. Claro que sí, Dios habla por sueños, pero no es la única forma, sino que Dios también habla muchas veces por medio de la disciplina. Y es importante ver de que el propósito de eso nace del amor de Dios, porque el único beneficiado de eso somos nosotros. Dice, para corregir al hombre, para que salga de la ¿cómo se llama? Soberbia, ¿cierto? Sí. Y para que escape del sepulcro. Porque Dios ve más allá. Pero para poder entender esas cosas, necesitamos discernir cuando Dios está hablando. Y para poder discernir cuando Dios está hablando, yo necesito conocerlo. Si yo no conozco a una persona, ¿cómo voy a poder ver, ¿cierto?, cuando Él habla o cuando realmente es un mensaje de Él el que yo estoy recibiendo?
Entonces, para eso yo tengo que conocer el carácter de Dios. Y eso se va a poder experimentar, ¿cierto? Por medio de cuando en las escrituras empiezan a hacer vida en mí. Cuando yo empiezo a vivenciar una experiencia con la palabra de Dios. Amén, amados. Bien. Entonces, vamos a ver también el versículo 29 y 30 de Job 33. Si alguien lo puede leer, por favor. 29 y 30. 29 dice, así es, Dios actúa de esa forma una y otra vez por las personas. Él las rescata de la tumba para que disfruten de la luz de la vida. Amén, gracias, hermano. Entonces vuelve a hablar de que Dios actúa de estas dos formas, ¿cierto? Para darle luz a las personas, para que salgan de las tinieblas, ¿cierto? Y para que uno pueda escapar de la muerte, y no habla solamente del tema de la, ¿cómo se llama?, de muerte física, sino que cuando habla de muerte, habla de las cosas de la carne que producen muerte. Porque en Romanos 8 dice de que si andáis en la carne moriréis, pero si hacéis morir la carne en las cosas del Espíritu viviréis. Entonces, cuando habla de muerte, también habla de estar en las cosas de la carne que producen muerte, o sea, separación para con Dios, ¿no? Que yo no pueda estar conectado con Dios, que fue lo que el Señor Jesucristo hizo, porque Él hizo la paz entre el hombre y su Creador, por medio de la nueva criatura que está ahora dentro de ti, donde habita Dios, y tú tienes conexión directa con Dios por gracia, por causa del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Pero cuando yo ando en la carne, yo no me puedo conectar con Dios porque la carne no tiene nada que ver con Dios. Y es parte de las cosas que vamos a ver ahora. Vamos a ver el primer para qué. Entonces, ¿para qué yo necesito discernimiento? Y vamos a ver Deuteronomio 32, 29. A ver si lo pueden ver en alguien que tenga la versión textual, ¿cierto? Y vamos a ver de que el primer para, ¿cierto?, es para entender nuestro destino o para entender nuestro propósito. Sin discernimiento yo no voy a entender cuál es mi propósito aquí en la tierra. Y es sumamente fundamental que cada creyente sepa cuál es su propósito. ¿Por qué Dios me ha traído al mundo? ¿Por qué Dios se encargó de rescatarme? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito que yo tengo? Amén. A ver si alguien tiene el versículo bíblico, por favor. Deuteronomio 32, ¿cuánto, hijo? 29. 29. Dice, o si fueran sabios para discernir esto, entenderían su propio destino. Entonces dice, si fueseis sabios para discernir esto, entenderíais vuestro propio destino. Entonces, una persona con discernimiento va a poder entender su destino o su propósito. Entonces, el cristiano necesita discernimiento para entender su propósito, porque cuando yo no entiendo el propósito que tengo, ¿cierto?, yo voy a vivir sin dirección. Y voy a ir para un lado, después para otro lado, pero cuando yo tengo claro cuál es el propósito con el cual Dios me ha, me ha dado la salvación, ¿cierto?, dones, todas las cosas que uno puede ver, ¿cierto? Cuando yo entiendo cuál es el propósito, yo tengo dirección, porque empiezo a direccionar en Dios todas esas cosas. Empiezo a encauzarlo en un propósito. Y cuando yo hablo de un propósito, no necesariamente estoy hablando de un ministerio, como pastor, ¿cierto?, como apóstol, como profeta, sino que Dios tiene un propósito para cada persona específico, ¿ya? Y ese propósito siempre va desde un propósito más importante a otros que están en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar. Y es importante también entender el tema de las prioridades de Dios que tiene con la vida del cristiano. Por ejemplo, ¿cuál sería el propósito principal
que Dios tiene con todo creyente. Si yo no tengo claro cuál es el propósito principal, voy a tener un desorden en mis prioridades, y por eso muchas veces nos equivocamos en las decisiones que tomamos, porque les damos más importancia a un propósito secundario que a uno primario. Entonces, el propósito principal de cada creyente, ¿cierto?, es hacer la voluntad de Dios. Buscar cuál es la voluntad de Dios, poder entenderla para poder aplicarla y poder agradar al Padre. Ahora, ¿cuál es el propósito principal que Dios tiene contigo? Porque ese es el propósito que yo tengo con Dios, ¿cierto? Pero ¿cuál es el propósito principal que Dios tiene conmigo? ¿Cuáles son sus metas conmigo? Y el propósito principal, ¿cierto?, que hay muchos versículos bíblicos, es que Dios quiere replicar, formar el carácter de Jesús en mi vida. Entonces, si yo no tengo eso claro, me voy a equivocar, ¿cierto? Y me voy a frustrar. Porque cuando yo entiendo de que el propósito principal de Dios con mi vida es replicar el carácter de Cristo en mí, voy a entender que todas las situaciones adversas son un trabajo que Dios está haciendo para formar. Entonces voy a poder ver todas las cosas desde otro punto de vista, con otra perspectiva. Y eso se llama fe. Y la fe lleva esperanza, y la esperanza lleva paciencia. Pero si yo no tengo una esperanza, yo no puedo tener fe, y mucho menos puedo aplicar paciencia, porque cuando una persona tiene paciencia es porque está esperando que algo pase. Entonces puedo, resistir, ¿cierto? Porque estoy esperando algo. Pero cuando yo no tengo una esperanza clara, entonces me voy a desanimar o me voy a amargar. Y me voy a terminar equivocando. Y son cosas que Dios quiere evitarnos, ¿cierto? Entonces, cuando yo entiendo que ese es el propósito principal con Dios, por sobre el ministerio, por sobre ir a las naciones, por sobre, por sobre, ¿cómo se llama? Cuántas cosas que hay, ¿cierto? Cuando yo entiendo que eso es lo más importante para Dios, voy a entender que en mi trabajo, en mi familia, en el ministerio, en la iglesia, Dios está intentando cumplir ese propósito por sobre cualquier otro. Y eso me va a dar esperanza para soportar muchas situaciones adversas, porque sé de que mi esperanza está puesta en que Dios quiere formar, replicar el carácter de Jesús en mí. Y eso va a terminar ese proceso en nuestra resurrección o transformación. Ahí vamos a ser realmente transformados a plenitud, a la imagen de Jesucristo. ¿Ven? Pero esta tierra, o sea, el paso acá, ¿cierto?, es un paso para poder ser formados a la imagen de Cristo, es un entrenamiento. Yo le voy a pedir, por favor, si pueden buscar Filipenses 1, del 9 al 10. Filipenses del 9 al 10. Filipenses 1, del 9 al 10. Sí, por favor. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables hasta el día del Mesías. Para Amén. gloria Gracias, y alabanza de Dios. ¿Hasta el 11? Amén. No, ahí era. Hasta ahí. Sí, gracias. Entonces, este es el segundo ¿para qué? ¿Para qué el cristiano necesita discernimiento? Para ser perfeccionado. Porque ahí dice para que seáis sinceros e irreprochables hasta el día de Cristo. Entonces, para poder ser perfeccionado, ¿cierto?, necesito discernimiento. No el don de discernimiento, vuelvo a reiterar, sino el discernimiento que debe tener todo cristiano, que es el discernimiento que vimos en Hebreos 5:14, que el cristiano debe saber discernir entre lo bueno y lo malo, que ya vamos
a ver qué es bueno y malo. Otro para saber los tiempos, o sea, saber lo que, para entender los tiempos y saber lo que se debe hacer y cuándo. Vamos a ver un versículo bíblico que está en Primera de Crónicas 12:32. Aquí pueden verlo en cualquier versión, si ustedes quieren, amado. Primera de Crónicas 12:32. ¿Lo leo? Sí, por favor, hermano. De los hijos de Isaacar, 200 principales, duchos en discernir los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ya, gracias, hermano. Entonces, dice de que esta tribu, ¿cierto?, era diestra, ¿cierto?, en discernir los tiempos, ¿cierto? ¿Y qué cosa más? Y sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, cuando hablo de el discernir los tiempos, aunque puede ser interpretado como ver el tema de, ¿cómo se llama?, el tiempo del fin, ¿cierto? Pero creo que tiene también un significado, ¿cierto?, en el sentido de saber qué hacer y cuándo hacerlo. Porque hay veces que yo sé qué hacer, pero hay veces que cometo el error de no saber cuándo. O sé el cómo, pero no sé el cuándo, y también cometo errores. Porque en la palabra dice de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para abrazar, tiempo para... Bueno, hay tiempo para todo. Entonces, el discernimiento es importante porque el discernimiento me va a dar la capacidad de saber lo que está haciendo Dios, qué es lo que quiere hacer Dios y qué es lo que yo debo hacer. ¿Por qué? Porque miren, hay ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, donde Dios prohibió predicar el Evangelio. Dice en Hechos de que hay por lo menos 2 veces donde el Espíritu Santo prohibió predicar en ciertas partes. Entonces uno dice, pero eso es contradictorio, Señor. Si el mandamiento ¿cómo se llama?, el Señor Jesucristo fue ¿cuál? Id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Dios me va a prohibir predicar el Evangelio? Señor, si tú me llamaste, yo voy a predicar nomás, esta voz tiene que ser del diablo. Y no era así. ¿Quién era? El Espíritu Santo les prohibió. ¿Por qué? Porque eran siervos de Dios que tenían discernimiento, sabían cuál era la voluntad de Dios. Y ese es el discernimiento que necesitamos, porque ese discernimiento no es solo para apóstoles, no es solo para pastores, no es solo para profetas, ¿cierto? Sino que Dios quiere, ¿cierto?, en su corazón que todo cristiano sepa discernir su voz. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo creyente haga su voluntad en todo momento. Entonces, es sumamente importante de que el discernimiento me va a dar la capacidad de entender los tiempos. En qué tiempos estamos viviendo, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere hacer, ¿cierto? Y qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuándo quiere que lo haga? Entonces, es importante, porque muchas veces nos equivocamos. Justamente por eso, por no discernir lo que Dios nos está diciendo, aunque tenga aparentes contradicciones, como el caso de Hechos, ¿cierto?, donde el Espíritu Santo prohibió predicar cuando el mismo Dios los había enviado a predicar el Evangelio. Entonces, ahí el Espíritu Santo es el que nos va a mantener en equilibrio. Y más en estos últimos tiempos, donde es sumamente necesario que nosotros entendamos y que uno pueda trabajar a la par con Dios. Porque cuando un siervo es un siervo de alguien, ¿cierto?, tiene que obedecer sus órdenes, sin cuestionar. Entonces, hay veces que Dios dice, ahora predica, pero hay veces que va a decir, no, guarden silencio, esperen. Y muchas veces nosotros no sabemos esperar. Y eso es porque no hemos ejercitado el discernimiento. Bueno, vamos a ver otro que está en Colosenses 1:9. A ver si alguien lo puede buscar, por favor.
Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos más importantes del discernimiento? Conocer su voluntad. Y era una de las cosas que Pablo encarecía, ¿cierto? O sea, era uno de los propósitos más importantes, en realidad, de cualquier cosa que uno haga para edificación, ¿cierto? Ya sea un don, ya sea cualquier cosa, es que podamos conocer la voluntad de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a ver también, me voy a saltar algunos versículos bíblicos por causa del tiempo, y vamos a ver otro que es para tener conocimiento. O sea, yo para poder tener conocimiento de Dios, para poder conocer a Dios, necesito discernimiento y viceversa también. Entonces, vamos a leer, pero este versículo yo se los voy a leer. Proverbios 14:6 dice, el burlador busca la sabiduría y no la halla, pero el conocimiento es fácil para quien tiene discernimiento. Entonces, el discernimiento nos va a dar la capacidad de tener el conocimiento de Dios. Y no hablo de un conocimiento intelectual, sino hablo de un conocimiento experimental. Porque cuando yo experimento el amor de Dios, recién estoy conociendo el amor de Dios. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que hemos estado viviendo que son parte de los propósitos de Dios para que nosotros podamos conocer. Yo el otro día tuve que orar por un, ¿cómo se llama? Hermano mío, ¿cierto? Que él está en un, ¿cómo se llama? Quebranto, ¿cierto? Entonces ¿cómo se llama? Le decía, mira, es necesario que muchas veces pasemos por estos quebrantos, porque tú ahora estás experimentando la gracia de Dios. Nadie te lo está contando. Entonces tú vas a poder dar testimonio de que independientemente de tus caídas, Dios tuvo gracia de ti, misericordia, y Él te está levantando. Y eso nadie te lo va a poder quitar porque es una experiencia que tú tuviste. Ni la ciencia ni los argumentos filosóficos, porque es algo que viviste. Y esas son cosas eternas que Dios está grabando en tu corazón. Hay muchas cosas que no entiendes ahora, pero las vas a entender después. Entonces, muchas cosas que yo estoy viviendo son parte de la experiencia que Dios me quiere dar. Y ese es el conocimiento de Dios, hermanos. Porque a Dios se le conoce sobrenaturalmente. Y eso es parte del Evangelio, porque el Evangelio es una palabra viva. No es un estudio intelectual. Aunque es necesario que yo estudie las Escrituras con énfasis, claro que sí. Pero por medio de la experiencia, yo paso todo lo que está en mi mente, lo paso a mi espíritu. Por medio de la experiencia, de experimentarlo. Amén. Bueno. Entonces, hasta ahí con los para. Bueno, aquí ve un alcance en el mismo versículo de Colosenses 1:9 que ya habíamos visto, ¿cierto? En Colosenses 1:9 también decía una cosa importante, que decía, para esto también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Entonces, el conocimiento de su voluntad o el discernimiento, ¿cierto? Nos va a llevar a ¿qué cosa? A tener sabiduría. ¿Y qué significa tener sabiduría? No es poder saber cómo y cuándo aplicar la palabra de Dios. Eso es ser sabio. Cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que callar. Eso a grandes rasgos es sabiduría, saber cómo aplicar la palabra de Dios. Sigamos. Ahora que ya vimos los paras, ¿cierto? Yo quería compartirles también qué es lo que debemos discernir, y es parte de lo que vimos en el versículo de Hebreos 5:14, ¿cierto? Que han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero ¿qué es el bien y el mal? Miren, hermanos, ¿cuál fue una de las puertas abiertas o del pecado, ¿cierto? De Adán y Eva.
Vamos a ir a Génesis, aunque este versículo no lo tenía aquí apuntado, pero vamos a ir a Génesis 3, si mal no recuerdo, donde Eva es tentada por la serpiente. Génesis 3, en la tentación que hace el diablo, les voy a buscar el versículo específico para no equivocarme. Desde el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo bien. Y la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Qué fue lo que codició? Porque Pablo habla, ¿cierto?, igual del tema de el codiciar, ¿cierto? Pero, ¿qué fue lo que Eva dio que pudo codiciar? El ser como Dios. Porque el único que tiene autoridad para establecer lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Esa es una autoridad divina, que el hombre no la puede tener, porque es una autoridad divina. Él es el único Dios omnisciente, omnipresente, eterno, sin principio ni fin, que puede realmente establecer qué es lo que realmente es bueno y malo. ¿Cuál es el problema del hombre y cuál es el origen del pecado? Rebelarse contra lo que Dios ha establecido que es bueno y malo y establecer su justicia propia o sus, ¿cómo podríamos decirlo?, sus parámetros propios. Entonces, esa fue esa codicia. Entonces, ese fue parte del pecado de Adán y Eva, la rebelión, el querer ser como Dios, el querer discernir y establecer lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces, hermanos, nos pasa de que, aún siendo cristianos, queremos o creemos saber qué es lo que realmente es bueno y malo para nosotros. Y muchas veces no nos ajustamos al 100% a lo que Dios establece que es bueno y malo para nosotros. Y eso nos perjudica. Y eso es, ¿cómo se llama? Eso son todas las cosas que Dios quiere tratar. Esto no significa, ¿cierto?, de que si yo no sé, ¿cómo se llama? Si no sé, ¿cómo se llama? Discernir, ¿cierto? Es decir que soy pecador, que no, sino que es un proceso. Es un proceso. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, un niño tiene que crecer, ¿cierto?, hasta que pueda aprender qué es bueno y qué es malo. Entonces, es un crecimiento. Amén. Entonces, ¿qué es el bien y el mal? Lo que Dios establece, lo que es bueno y lo que es malo. Y para eso necesito conocer el carácter de Dios. ¿Cuál es su moral? Amén, amados. Entonces, vamos a ver Primera de Reyes 3:9. Si alguien lo puede buscar, por favor, mientras yo busco el segundo, que es Ezequiel 44:23. Si alguien me puede buscar Primera de Reyes 3:9, por favor. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Entonces, aquí estamos viendo la oración de ¿cómo se llama? Salomón, ¿cierto? Donde dice, Salomón. dame capacidad para discernir lo bueno y lo malo. Y eso tiene mucho que ver con juzgar. Y no solamente con ¿cómo se llama? Es juzgar a alguien, que tú hiciste esto y tú hiciste otro, sino juzgar la situación. Juzgar las cosas que están pasando. Entonces, para eso necesito discernimiento. Y discernir qué es lo justo, qué es lo que yo debo hacer o qué es lo que no debo hacer. Amén. Voy a compartirles también un texto que está en Ezequiel 44:23, que dice, y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que discernir? ¿Qué es lo santo
qué es lo profano, qué es lo puro y qué es lo que es impuro, pero para Dios. Y ahí nos equivocamos, porque muchas veces yo creo saber qué es bueno y qué es malo, pero porque pongo mis intereses muchas veces antes de los intereses de Dios. Amén, hermanos. Y eso se puede conseguir con el ejercicio, como dice en Hebreos 5, con la práctica. Porque cuando yo hablo de práctica, ¿cierto? Eso incluye sí o sí de que nos vamos a equivocar. Y yo no tengo que culparme, ¿cierto? Sino que me tengo que levantar y seguir adelante porque nuestro Redentor está vivo. Y hemos sido redimidos. Y si caes, levántate, hermano, sigue adelante. Sí, pero vuelvo a caer. Otra vez te levantas y otra vez te levantas las veces que sea necesario. Pero nunca te quedes en el pecado y nunca te quedes en la culpa. Es que cuesta, es que tiene que costar, hermano. Justamente para que tengas una experiencia que nadie te la puede quitar después. La cita bíblica es Ezequiel 44:23, que ahí estaba preguntando la hermana Valesca. Entonces ya vimos para qué y vimos el qué hay que discernir. ¿Ya? Ahora vamos a ver el cómo. Entonces ya vimos de que es ejercitándolo, ¿cierto? Y vamos a leer, y se los voy a leer yo por causa del tiempo. Les voy a buscar Isaías. Espérense que anoté mal la cita. Así que Isaías 7, aquí está. Isaías 7 del 15 al 16. Dice, comerá requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Porque antes que el niño aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien, será abandonada la tierra por los dos reyes, etcétera, etcétera. Aquí está hablando específicamente de el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero también entrega, ¿cierto? Un antecedente de que el discernimiento es algo que se aprende, es algo que se debe aprender. Entonces eso va a requerir tiempo y va a requerir práctica, error, aciertos. Entonces va incluido, porque eso va incluido en el aprendizaje. Entonces dice de que comerá, ¿cierto? Etcétera, etcétera, hasta que sepa rechazar el mal y escoger el bien. Entonces es un proceso en que Dios quiere que aprendamos y Dios sabe que van a haber errores, pero Él está con los brazos abiertos para que nos levantamos, porque hay que confiar en Dios de que estamos en un proceso y que Él se ha comprometido en que Él empezó la buena obra y será fiel hasta terminarla. Entonces, en los momentos en que tú tienes un error, o bueno, todos tenemos ciertos errores, ahí es cuando tenemos que creer en la gracia, porque ahí es cuando más cuesta creer. Señor, pero es que yo soy vil, pero que hice esto, que yo no oré, que yo no hice esto, todo lo demás. Ahí es cuando tienes que levantarte y creer en la gracia. Y eso tiene que provocar un amor hacia Dios, una fe más grande, que no es una permisión para pecar. Ah, entonces si Dios tiene gracia por nosotros y nos ama, yo me puedo caer las veces que quiera, total, Dios me va a perdonar. No, porque no podemos engañar a Dios, sino que se trata de una confianza de que Dios es nuestro papá. Y como papá nos está guiando y ha hecho un compromiso de transformarnos. Porque sin la intervención divina en nuestras vidas sería imposible que yo pudiera alcanzar algún propósito de Dios. Amén, amados. Entonces, en eso se basa la fe, en la confianza que yo tengo en la persona de Dios, que realmente creo que se ha comprometido a acabar lo que empezó en mí. Entonces, el tema está en cómo yo voy respondiendo a las cosas que Dios va haciendo. Amén, amados. Vamos a ver otro cómo. Dice, amando lo bueno y buscándolo y aborreciendo lo malo. Eso está en Amós 5, 14 al 15. A ver si alguien lo puede leer. Pero este sí tiene que ser la versión textual, porque creo que la 1960 está un poco cambiado. Amós 5, 14 al 15. Amós 5, 14, 15. Amós 5, 14 al 15. Buscad el bien y no el mal, y viviréis. Y Jehová, Elonei Sebaot,
sea con vosotros, así como decís, aborrecer el mal y amad el bien, y afirmar la justicia en la puerta. Quizá Jehová Elohei Sebaot tenga compasión del remanente de José. Amén. Entonces dice, buscar. Es necesario que yo tenga una actitud activa, ¿cierto? Activa en buscar qué es lo bueno para Dios y qué es lo malo para Dios. Por lo tanto, este proceso parte de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque parte lo que hay en el corazón, no con cosas externas. Entonces, habla de que yo primero tengo que buscar y después en mi corazón tiene que crearse un amor por lo bueno, ¿cierto? O un, ¿cómo se llama? Deseo por las cosas buenas de Dios y un aborrecimiento hacia lo malo. Y eso va a causar que mis acciones vayan en consecuencia con lo que está pasando en mi corazón. Entonces, para poder, yo primero tengo que llenar todo lo de adentro para que eso se pueda exteriorizar. Y eso yo lo hago buscando. Y ahí entra la diligencia, ¿cómo se llama? Y la búsqueda que yo hago de poder entender, Señor, ¿qué es lo bueno para ti? Y para eso yo necesito escudriñarme. Pablo habla, dice, si os examinaseis, ¿cierto? No habría muchos entre vosotros enfermos o incluso algunos que duermen. Entonces habla de que es necesario de que nos examinemos. Y esa palabra griega, examinar, es discernir separadamente. O sea que yo puedo separarme de mí mismo, de mis intereses y realmente hacer un juicio a la luz de las Escrituras si realmente soy lo que yo creo ser o estoy en la condición que yo creo estar. Porque si no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y es muy difícil salir de cuando uno está engañado uno mismo. Bueno, amados. Entonces, es necesario que parta de adentro hacia afuera. La búsqueda me va a llevar a desear lo bueno para Dios, a conocer qué es lo bueno para Dios y a aborrecer lo que es malo para Dios. Y eso se va a exteriorizar. Amén. Vamos a ver otro cómo, ¿cierto? Y esto es sumamente importante porque es abundando en el amor ágape de Dios. Vamos a leer Filipenses 1:9. ¿Cómo yo voy a alcanzar el discernimiento? Abundando en el amor ágape de Dios. Filipenses Amén. 1:9. Amén. Ya, Carito. Sí, No, Carito. Tú. Ya, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. amén. Gracias, hermana. Amén. Dice, en esta versión dice, y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿cierto? En pleno conocimiento y en todo discernimiento. Entonces, ¿cómo vamos a abundar tanto en el conocimiento y en el discernimiento cuando el amor ágape de Dios abunda en nosotros? Y eso es algo que yo tengo que practicar, porque el amor ágape no es un sentimiento, es una decisión que va a llevar a una acción. Entonces, y ojo que es el amor ágape. Entonces, ahí también entra una búsqueda de poder entender y comprender qué es el amor de Dios y cuál es la manera de amar de Dios. Porque yo muchas veces intento amar a mi manera, y eso es carne. Aunque sea muy lindo, muy bueno, pero no deja de ser carne, y el Señor Jesucristo dice que, ¿cómo se llama? Lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Es decir, de que nada carnal puede llegar a ser espiritual. Entonces, cuando hablo de carne, hablo de la naturaleza caída, ¿ya? Entonces, es necesario que en el ejercicio del amor de Dios, ¿cierto? Yo voy a abundar aún más y más, y eso me va a dar discernimiento. Ahora, hay dos cosas importantes. Primero, ¿dónde yo tengo la posibilidad de practicar ese amor de Dios? Y el principal lugar donde tú tienes la oportunidad de practicar ese amor ágape es en tu familia. Y eso es parte de entender las prioridades de Dios. ¿Cuál es el prójimo más importante para ti?
¿Y cuál es el prójimo más importante que Dios demanda que sea más importante para ti? Entonces, muchas veces esos conceptos no están alineados. Como, por ejemplo, yo como, ¿cómo se llama? Esposo, ¿cuál es mi prójimo más importante según Dios? ¿O cuál tendría que ser mi prójimo más importante? Mi esposa. Y después, mis hijos. Después, mis familiares y hermanos en Cristo. Y después, así. Entonces, hay un orden de prioridades. Pero también yo puedo tener un desorden en mis prioridades, ¿cierto? Y darle más prioridad a un prójimo que tendría que tener un segundo lugar. No significa que es más importante que otra, sino que cada cual tiene diferentes prioridades según el tiempo que estoy viviendo, ¿cierto? Porque cuando yo soy un, ¿cómo se llama? Niño aún, ¿cierto? O un joven, ¿cierto? Y vivo aún en la casa de, ¿cómo se llama? De mis padres, ¿cuál es mi prójimo principal? Mis padres. Después mis hermanos y después mis hermanos en Cristo. Entonces, cuando yo no entiendo esas prioridades, le falto respeto a mis papás por ir al culto, por ejemplo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a mantener en un equilibrio y eso es parte de aplicar el amor ágape hacia mi prójimo. Entender, ¿cierto? Los diferentes, ¿cómo se llama? Niveles de honra, ¿cierto? Que Dios quiere que yo entregue, según la etapa que yo estoy viviendo. Desde que yo soy esposo, ¿cierto? Mis prioridades cambiaron. Y las demandas que Dios tiene para mi vida también cambiaron. Y antes del matrimonio había mandamientos que no eran para mí. Pero al casarme, hubieron mandamientos que se activaron en mi vida, como por ejemplo, amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, es un mandamiento que no estaba activo para mí hasta que me casé. Entonces, ¿en qué prioridad tengo que colocar ese mandamiento? Y esas cosas nos llevan al discernimiento, ejercitar el amor ágape. Entonces, el núcleo fundamental donde yo tengo la oportunidad de manifestar y practicar el amor ágape de Dios es en mi casa, en mi familia. Pero es que cuesta porque aquí, que mi papá, que mi esposo, que mi esposa, que aquí, y siempre hay queja, hermano. Pero el amor de Dios se manifiesta, ¿cierto?, en gente que no se merece ser amada. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, que el amor de Dios se manifiesta, ¿cierto?, hacia personas que no merecen ser amadas. Porque Dios amó a una humanidad que hasta el día de hoy lo desprecia. Donde Dios entregó a su Hijo. Y dice en, Romanos 5, ¿cierto?, de que Él murió aún siendo pecadores. Y es más, dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios con la muerte de su Hijo, mucho más ahora, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde se manifiesta el amor de Dios? Cuando hay una persona que tengo que amar que no se lo merece. Porque ese es el amor sufrido, es el amor incondicional, es el amor de Cristo. Pablo dice, si hay agravio entre vosotros, la solución, no es que alguien me tiene que venir a hacer justicia no, sino que la solución que él da es, si hay agravio entre vosotros, perdónelo como Cristo te perdonó a ti y punto. Porque eso me va a dar paz. Cuando el sacrificio de Jesucristo es suficiente, no solamente para pagar mi deuda ante Dios, sino que el sacrificio de Jesucristo también es suficiente, y más que suficiente, para pagar la deuda que tiene otra persona en contra mía. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo tiene que ser suficiente para que yo, entre comillas, ¿cierto?, pueda darme como por satisfecho de que en el Señor Jesucristo fueron cargados todos los pecados, incluso de los que han pecado contra mí, porque también han pecado contra Dios. Entonces,
muchas veces el sacrificio del Señor Jesucristo no es suficiente para nosotros, para quedar en paz con lo que nos ha hecho una persona. Y ese es un proceso complejo también, porque hay que luchar con nuestra carne. Y muchas veces, ¿cierto? Hay que saber que nuestra justicia de las cosas que uno va a padecer no va a llegar en esta tierra. Y eso es parte de la fe. Dice que muchos murieron sin ver la promesa, pero murieron creyéndola. Entonces, es parte de la fe, saber de que nuestra justicia completa está, ¿cierto?, cuando estemos con Jesucristo. Y eso es parte de la fe. Es más, es una parte fundamental de la fe. Entonces, ¿cómo? Abundando en el amor de Dios. Y vamos a ver otro, que ahora yo les voy a leer los versículos bíblicos por razón del tiempo, porque creo que ya queda poquito. La fe en la palabra. La fe en la palabra me va a dar discernimiento. Eso les voy a compartir dos versículos. Salmo 119. Déjenme buscárselo, que lo tengo aquí anotado para leerlo. Aquí está. Salmo 119, 66 dice: enséñame a discernir y a entender, porque en tus mandamientos he creído o he confiado. Entonces, ¿cómo voy a poder discernir? Por medio de la fe que yo tenga en la palabra. Pero ¿cómo voy a creer en una palabra que no leo y que no escudriño? Entonces, en la fe que yo tenga en la palabra, ¿cierto? Eso me va a dar discernimiento. Dice también Hebreos 4:12 de que la palabra de Dios, ¿cierto?, es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, sí o sí, las escrituras nos van a dar discernimiento. ¿Para qué? Para entender lo que es bueno y lo que es malo según Dios. La fe en la palabra, la confianza en las escrituras. Y muchas veces, miren hermanos, yo tengo que creer una verdad, porque cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, o cuando Él dice: Señor, tu palabra es verdad, Él está diciendo de que la verdad absoluta que rige el universo y que mantiene el universo es Dios, es la persona de Jesucristo, es su palabra. Por lo tanto, hay muchas situaciones que aparentemente me van a estar demostrando lo contrario. Como el tema de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El COVID, ¿cierto? De los contagios, el tema de lo que, ¿cómo se llama? De lo que se está viendo con la, ¿cómo se llama? El LGTBI, la ideología de género, ¿cierto? Entonces, aparentemente vemos una aparente contradicción, ¿cierto? Porque vemos de que esas cosas, entre comillas, van avanzando o, ¿cómo se llama?, teniendo más influencia, entre comillas, digo, ¿cierto? Entonces decimos, ¿pero cómo? Entonces yo tengo que creer de que la verdad superior es la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trasciende lo terrenal. Y esa es la base de la fe. Pablo dice que si vemos lo que esperamos, entonces no hay esperanza, porque la esperanza es esperar algo que no se ve, ¿cierto? Y es más, dice que por fe andamos y no por vista. Y cuando habla de andar por vista, habla de las cosas terrenales, tangibles, o del momento. Y cuando habla de las cosas, ¿cómo se llama?, de que no se ven, ¿cierto? Entonces voy a sacar aquí, porque tengo que cargar el celular. Ahí sí. Entonces, cuando habla de las cosas que, ¿cómo se llama?, no se ven, habla de las cosas espirituales. Hay versículos bíblicos donde, ¿cómo se llama?, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es más, dice: poner la mira en las cosas de arriba. Y eso, ¿cómo se llama?, no es que yo mire el cielo y ¡ay, qué lindo veo la nube y el sol!, sino que cuando habla de las cosas de arriba, habla de las cosas celestiales, de las cosas espirituales.
Y las cosas espirituales es la voluntad de Dios, el reino de Dios, el establecimiento de su voluntad, de su palabra. Entonces, cuando habla de poner la mira en las cosas de arriba, es que yo realmente empiece a creer, a alinearme con los propósitos de Dios, con el tipo de fe que Dios quiere poner en mí, que es la fe de Jesús. Porque Jesús tuvo una fe como hombre. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo como hombre tuvo que desarrollar y aplicar una fe. Y por eso que es el autor y consumador de la fe. Porque Él creó la fe, pero no como magia. Ah, chicos, aquí tienen la fe. Ahí está la fe. No, Él la creó a pulso. En la adversidad. En el orar cuando las circunstancias eran adversas. El someterse a la voluntad de Dios en perjuicio de su integridad física. Él creó a pulso la fe. Por eso que es el autor y consumador de la fe que agrada a Dios. Y esa es la fe que Dios quiere replicar. Y es más, esa fe está dentro de ti. Porque esa fe está en tu hombre espiritual. Es parte del fruto del Espíritu que sale en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, bondad, fe. Entonces, esa fe, que es un fruto, está en ti. Y esa es la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que el nuevo hombre fue creado a la imagen del que lo creó. Entonces, esa fe está, hermano. Por eso que Dios nos puede, ¿cómo se llama? Llamar, ¿cierto? Que ya hemos sido hechos perfectos en el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo Dios dice que yo soy perfecto si yo veo que hay tantas cosas en mí, que caigo, que lucho, que los pensamientos que me vienen, que de repente caigo otra vez en las mismas cosas? ¿Cómo Dios puede decir que yo soy perfecto? Porque eres perfecto, pero no por lo que tú eres en la carne, sino por la obra sobrenatural que Dios hizo en el nuevo nacimiento. Él puso una nueva criatura en ti que es perfecta delante de los ojos de Dios. Si no, Dios no podría habitar en nosotros. Entonces, está. Entonces, es por medio de la fe que yo traslado esa realidad espiritual al mundo natural. Por medio de la fe. Yo tengo que creerle a Dios y empezar a identificarme con lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, bueno, vamos a continuar porque si no me voy a alargar mucho. ¿Qué más es importante para poder obtener el discernimiento? Dice, andar en el Espíritu. Vamos a ver el versículo bíblico que está en 1 Corintios 2:14, que por causa del tiempo yo se los voy a buscar, amados. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿cómo se llama?, necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se disciernen las cosas de Dios? Espiritualmente. Entonces, necesito andar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo ando en el Espíritu? Es importante entender de que en la Biblia hay muchos versículos bíblicos que hablan que andando en el Espíritu es negando las cosas de la carne o haciendo morir las obras de la carne, ¿cierto? Y andando en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Cuál es la cosa principal del Espíritu que yo tengo que practicar? El amor ágape. Porque si yo hago cualquier otra cosa sin el amor de Dios o que no tiene el origen en un amor de Dios incondicional, ¿cierto? Las cosas se hacen vanas. Entonces, una de las cosas principales del Espíritu es el amor de Dios. Y eso conlleva respeto, eso conlleva soportar muchas veces, perdonar. Y esa es una práctica. Cuando yo lucho, hermanos, por perdonar a alguien que no se lo merece y por no pagarle el mal que se merece y que yo tengo el derecho, ¿cierto?, para hacer esto porque él hizo esto otro. Cuando yo lucho y en realidad no hago eso, sino que pago como Jesucristo me ha pagado a mí, estoy andando en las cosas del Espíritu, estoy siendo espiritual y estoy haciendo la voluntad del Padre y además estoy agradando el corazón del Padre.
¿Qué otras cosas hay? Por ejemplo, la comunión con los hermanos es andar en las cosas del Espíritu. Leer las Escrituras, ¿cierto? Para poder buscar la voluntad de Dios es andar en las cosas del Espíritu. Orar es andar en las cosas del Espíritu. El adorar es andar en las cosas del Espíritu. Y muchas cosas más. Entonces yo a través de esas cosas puedo hacer morir las obras de la carne. Porque, ¿cómo se llama? Miren, hermanos, todos estamos en un envaso de carne. Todos vamos a tener enojo, ira, deseos y, ¿cómo se llama? Un montón de cosas. Todos. El tema está que yo hago con eso. Voy a dejar que eso me empiece a dominar, ¿cierto? O realmente voy a luchar por no hacer lo que el deseo que está en mí quiere hacer, sino lo que dice la palabra de Dios. Y para eso necesito fe. Porque tengo que trasladar las cosas que yo sé que Dios quiere que haga, que es su voluntad, a este mundo natural. Y para eso necesito fe, porque necesito creerle a Dios. Creer en su gracia, creer en su perdón, en su misericordia y en su ayuda. Porque dice que Él no dejará ser tentado a nadie más de lo que pueda soportar. Amén. Y que Él también es fiel para dar la salida a todos los que son tentados. Entonces, es necesario andar en el Espíritu. En Colosenses 1:9, que ya lo habíamos visto, en la parte final habla de inteligencia espiritual o en todo discernimiento espiritual. En la versión 1909 dice que andéis en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Entonces hay una inteligencia espiritual. Y uno de los mayores ejemplos de eso es Jesucristo. Porque miren, las cosas del Espíritu son prácticas. O sea, ¿cómo se llama? No es algo místico. Miren, hay un pasaje que está en Lucas 10, donde el Señor Jesucristo dice que se gozó en el Espíritu y exclamó: Padre, ¿cómo se llama? Alabo porque has escondido estas cosas de los pequeñitos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasó ese proceso? El gozo que él tuvo fue en el Espíritu. Pero ese gozo en el Espíritu causó un sentimiento en su alma para poder él sentir el gozo. Y ese gozo en su alma, ese sentimiento causó una expresión corporal de gozo, que fue una alabanza a Dios. Oh Padre. Y eso pasa cuando yo tengo realmente sujeta el alma al Espíritu. Bueno, pero para no hacer el tema más largo, ¿cierto? Entonces, tengo que andar en el Espíritu para tener discernimiento. Y les voy a dar un versículo más y vamos a pasar al último punto porque ya creo que estoy un poco pasado en el tiempo. Vamos a ver Isaías 56:11, que es cómo se apaga el discernimiento o cómo no tengo discernimiento. Isaías 56:11 dice: perros voraces que no conocen la hartura, y ellos mismos son los pastores, y no saben discernir. Siguen en pos de su propio camino, cada uno tras su propio provecho. ¿Por qué no podían discernir? Porque siguen en pos de su propio camino, y cada uno tras su propio provecho. Y eso es andar en el yo. Y muchas veces, hermanos, uno puede llegar a pensar que está sirviendo a Dios, ¿cierto? Pero por un provecho personal, por admiración, etcétera, etcétera. Y Dios quiere poder ir puliendo todas esas cosas. Amén, hermanos. Entonces, andar en la carne va a hacer que yo no tenga discernimiento. Cuando yo ando en pos de mi yo, en pos de conseguir un provecho personal, entonces eso automáticamente yo no tengo discernimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y voy a discernir desde el punto de vista de lo que yo creo que es bueno y lo que yo creo que es malo. ¿Amén? Y aquí hay otro versículo también que, bueno, voy a ver si les comparto este versículo porque por causa del tiempo, pero voy a pasar antes de eso al último punto de cómo poder tener discernimiento, que es santificarse o apartarse para Dios. Que eso está en Nehemías 10:28,
que se los voy a leer yo. Nehemías 10:28 dice: y el resto del pueblo, y los sacerdotes y los levitas, los porteros y cantores, los netineos y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra hacia la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. ¿Cómo lograron tener ese discernimiento? ¿O por qué tenían ese discernimiento o esa comprensión? Porque se apartaron del mundo o de las contaminaciones del mundo y se inclinaron hacia la ley de Dios o la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Y eso habla de un cambio de vida, que yo me aparto de las cosas que el mundo hace y empiezo a cambiar mi forma de actuar o mis conceptos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es santificarse, apartarse de las cosas que desagradan a Dios. En Primera de Juan dice: de todo lo que está en el mundo no es de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar este discernimiento? Este discernimiento se alcanza a través del ejercicio, se aprende y nace desde el interior del corazón, primero buscando y amando lo que es bueno para Dios y rechazando lo que es malo, y eso va a provocar actitudes que se van a exteriorizar. ¿Qué más? Abundando en el amor ágape de Dios, y eso también es una práctica. ¿Qué más? La fe y la confianza en la palabra. Eso también me va a llevar a tener discernimiento. Andando en las cosas del Espíritu y negando las cosas de la carne, porque andar en la carne me nubla el discernimiento. ¿Qué más? Santificándose o apartándose para Dios. Es probable, hermanos, que ustedes encuentren muchas cosas más en las Escrituras. Este es un estudio que está bien, ¿cómo se llama? Resumido, ¿cierto? Y es para poder sembrar, ¿cierto?, un hambre de búsqueda y poder cuestionarnos. ¿Realmente seré lo que creo ser? ¿Tendré el discernimiento que creo ser? Porque Dios quiere más de nosotros, y es más, Él está dispuesto. Y nunca, hermanos, no, nunca te quedes en la culpa. Porque especialmente en los últimos tiempos dice de que en muchos el amor se enfriará. Y ahí está hablando del amor ágape. Esa palabra amor es ágape. Por lo tanto, está hablando del amor en la iglesia. Entonces, a muchos el amor ágape se les enfriará. Entonces, el enemigo quiere ¿qué cosa? Enfriar el amor ágape que Dios ha puesto en ti. Y es más, ese amor está en ti. Porque en Romanos 5 dice de que Dios, no, dice de que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Tengo que trasladarlo, tengo que permitir que la influencia de ese amor ágape empiece a tener un efecto en mi mente, en mi voluntad y en mis emociones. Amén, amados. Eso, hermanos, para no hacer el estudio más largo. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? ¿Algún comentario? Yo estoy cobrando 5.000 pesos nomás por consulta. Así que... Está barato, está barato. Bueno, amados, por la hora más que nada, compartirle el que, bueno, Tengo que una quiera pregunta. también. Ah, ya, diga, ¿qué pregunta quiere hacer, hermana Valesca? Yo quiero preguntar, ¿qué diferencia hay entre lo que está hablando el hermano Eduardo, que es sobre el discernimiento espiritual y cómo el Señor nos da ese discernimiento, ¿cierto? Por ejemplo, la gente que está, digamos, la gente que no conoce al Señor, habla del discernimiento, de darse cuenta de lo bueno y lo malo. ¿Qué diferencia hay en esto? Entonces, Valesquita, ¿terminaste o se cortó? El discernimiento, tú dices, natural y el discernimiento espiritual. ¿A eso te refieres? Sí, a eso me refiero. Okay. Ya. Bueno, no sé, Eduardito ahí.
No, si quieren responder ustedes mejor, para mí es mejor, pero si quieren que yo responda, yo intento dar Dele una nomás, respuesta. hijo. Esperemos que tú nos enseñes hoy día. Mira. Bueno, es importante entender, ¿cierto?, que el discernimiento siempre va a estar fundamentado en qué es lo que tengo que discernir. Y el discernimiento natural va a estar en su base de que yo voy a discernir lo bueno y lo malo, pero según quién. Entonces, el discernimiento natural tiene su base en lo que el hombre, el ser humano, cree que es bueno y malo. Pero el discernimiento espiritual, su base va a estar en lo que Dios ha estipulado que es bueno y es malo. Exacto. Eso es como, ¿cómo se llama? A grandes rasgos. En En regla, la como voluntad. general. Algo importante que quería señalar Gracias. en esa palabra de discernimiento, porque la palabra discernimiento viene de anacrino, y la palabra anacrino significa distinguir, examinar, separar las cosas. Por ejemplo, si usted se da cuenta, usted tiene una nariz. Antes de que entre a la boca un alimento, ¿qué hace usted? Sí es que lo huele. Si es que lo huele. Usted que lo primero que hace es observa el alimento. ¿Y qué otra cosa hace? Lo huele. Lo huele. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos un discernimiento espiritual, el discernimiento que viene del espíritu y otro discernimiento del natural, que es como yo huelo algo y digo, esto me huele medio mal, ¿cierto? Sí. Es como los sentidos espirituales los sentidos naturales. Sí, naturales. Los sentidos naturales que cada persona tiene, pero los sentidos espirituales van más allá de, como dice hermano Eduardito, que va por el espíritu, que eso ya cuando uno nace de nuevo, que tiene esa capacidad de poder verlo más ahondar en lo espiritual, que eso se lo da a los hijos de Dios. No sé, pastor, si usted quiere agregar algo. Yo quería agregar que el discernimiento que debemos desarrollar más en este tiempo es el desarrollo de la escritura. Porque dice que vendrán falsos maestros que introducirán herejías. Y yo creo que en este tiempo que estamos viendo como iglesia en general, acuérdese que dice que si fuera posible engañar a los escogidos. O sea que el aumento va a acrecentarse. Aquí en 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. ¿Qué es lo que es encubierto? Algo que no se puede darse cuenta. Destructores negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí destrucción repentina. O sea, yo creo que el discernimiento que debemos desarrollar más es el discernimiento escritural, porque en realidad cuando no hay una buena base, no hay un estudio, no hay una profundidad en la palabra, hay enseñanzas que pueden surgir y al no tener yo el discernimiento de la palabra, o qué espíritu está hablando, o a dónde me lleva la palabra, porque yo creo que toda enseñanza nos debe llevar obviamente a examinarnos, pero también llevarnos hacia el Señor y darnos siempre, mire, Dios al hombre lo ve siempre en una condición caída, pero que a través de él uno puede vivir la vida cristiana. Entonces yo creo que en este tiempo tenemos que tener desarrollado el discernimiento de la palabra. Y para eso se requiere tiempo. No es de la noche a la mañana que vamos a entender enseñanzas que, como dice acá, que habrán entre vosotros falsos maestros. Habían falsos pastores, o sea, falsos profetas, falsos apóstoles, y ahora está hablando de falsos maestros. Y eso yo creo que hoy día tenemos que desarrollar un discernimiento escritural. Mire, he estado yo investigando un poco y dentro de la teología también hay una teología liberal, donde en algunos círculos dice que no fue Moisés quien escribió la Torá, que fueron otras personas que tienen un escriba y hay argumentos que ellos tienen.
argumento histórico, y gente que tiene mucho estudio está hablando de estas cosas. Entonces, si yo no sé la Biblia, si yo no entiendo la Biblia o no la profundizo, esa enseñanza puede empezar a corromper la sana doctrina. Así que lo que tenemos que más hoy día desarrollar es el entendimiento de la palabra, y para eso requiere esforzarnos y leer bastante, instruirse bastante en la Biblia, bastante, porque yo creo que así como el diablo ha tocado a la familia, también va a entrar a la iglesia, y hay unos círculos también de teología de feminismo que han entrado a la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo confrontar eso y cómo también enseñar la palabra a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que estén bien fundamentados. Si no, un pueblo sin raíz es como el árbol que no tiene raíz, cualquier viento lo bota, y tenemos que raizarnos en la palabra. Amén, amados. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguien más? Quedó clarito, clarita la enseñanza. Quisiera terminar con el versículo que dio nuestro hermano Eduardito, que dice, por lo cual hay una oración que dice que tenemos que ser llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto sale en Colosenses 1:9. Pero leí los otros versículos y me gustó mucho, muy interesante. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Como decía el hermano, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el final de este discernimiento, llevar fruto para Dios, glorificarle con nuestras acciones y actitudes. Y luego dice fortalecido, o sea, de ahí viene una fortaleza que viene espiritual, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, el fruto de todo eso va a ser la paciencia y la longanimidad. Eso me gustó mucho de la palabra, así que damos gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Queremos bendecir a nuestra hermana Gloria, que nos está saludando desde Villa Alemana, a nuestro hermano Pastor Benjamín Contreras, que ellos están pastoreando en la ciudad de Ovalle, así que también le damos la bienvenida, le damos las gracias, Señor, por su vida, a nuestra hermana Fredita también, que nos está mirando en este momento, a hermano Mario, bendiciones, Dios te bendiga. Hermano Rodo Funes, bendiciones también, hermana Gracielita, nuestra mamá Shela, allá en Iquique, saludo a todos nuestros hermanos en Iquique. Marcelita, que también nos está mirando en este momento en Facebook Live, queremos mandarte un saludo, y la oración que vamos a hacer ahora, decirle, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seamos llenos del conocimiento, de discernimiento y de inteligencia espiritual para saber discernir lo que a Él le agrada. Gracias, papito, en tu nombre, Jesús, por esta palabra. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a esta misma hora en Herederos del Reino. Amén. El Señor los bendiga a todos. Amén. Bendiciones, pastores. Chao. Que tengan una bonita Navidad. Igual ustedes, feliz Navidad, que Dios les bendiga. Anticipadito. Gracias por la oportunidad. Claudita. Gracias por la palabra. Amén, gracias por la palabra. Amén. Señor nos bendiga. Hermana Amada, hermana Marisol, bendiciones. Hermana Gladys. Por ahí viene, por ahí viene. Hermana Italia, bendiciones. Bendiciones. Ahí está. Vale. Hermana Idalia. Hermana Idalia, besito. Un besito a cada uno. Ahí están mis niñas bellas. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bendiciones también para usted. Estuvo muy buena la palabra. Muchas gracias. Para todos los que están ahí presentes, muchas bendiciones. Estuvo muy bueno, muy buena. Un abrazo. Gracias a toda la familia. Chao. Chao. Hola. Chao, Denise. Chao, Denis. Hola, Denis. Que pasen lindas fiestas junto a su familia. Igualmente. Igual, que la pasen preciosa.